¿Cómo caminar en el poder sobrenatural de Dios? De Guillermo Maldonado. Parte 5. La fe, primera dimensión de lo sobrenatural. Un joven de nuestra congregación tenía 11 años cuando tuvo que vivir el divorcio de sus padres. Aparentemente ellos tenían un matrimonio perfecto, aunque en realidad era solo una fachada, detrás de la cual se escondía abuso, rechazo y rebeldía. A causa de esto, a los 15 años, el joven fue arrestado durante una pelea provocada por el exceso de alcohol. A los 18 años, estando en una fiesta, irrumpió en el local una ganga y comenzó a golpear a sus amigos. Él salió en su defensa y recibió 7 puñaladas, por lo que tuvieron que transportarlo al hospital en un helicóptero, donde llegó casi muerto. Camino al hospital, le dijo a Dios: Señor, sé que le he hecho mucho daño a mi familia y a mis amigos, aún a personas que no conozco. Quizás hasta he matado a alguien y merezco lo que me está pasando. Te pido que me perdones. En ese instante pasó algo impresionante. Oyó la voz del doctor que le decía: estás bien, estás en el hospital. Dios le había dado una nueva oportunidad de vida. Sin embargo, al salir de esa dura prueba, se metió en más problemas. Para sus amigos, él lo tenía todo: drogas, mujeres, amigos. Pero por dentro sabía que no tenía nada. Lloraba amargamente porque se sentía vacío. Quería cambiar, pero no sabía cómo. Un día fue invitado a ir a una casa de paz. Ahora confieso que solo fue para quitarse de encima a la persona que le invitaba insistentemente. Allí Dios le comenzó a hablar. Después fue invitado a un servicio para jóvenes, y al ver a los muchachos alabando y llorando pensó en los ridículos que se veían. Estaba a punto de marcharse de la iglesia, cuando alguien lo tomó de la mano y lo llevó al altar. De pronto, y sin entender nada, comenzó a temblar, y oyó al pastor de jóvenes hablándole. El Señor te dice: sé que tienes dudas de mí, que no crees. En los minutos siguientes, alguien que él no conocía le estaba hablando de la relación con sus padres, del rencor que sentía contra su madre, de la relación con una muchacha. Entonces comenzó a llorar como un niño y a pedirle perdón al Señor. En ese momento se rindió ante Jesús. Hoy su vida ha cambiado radicalmente. Es un joven lleno de amor hacia sus padres, y Dios ha llenado todos sus vacíos, los vacíos de su vida. La dimensión sobrenatural es un ámbito eterno, invisible, permanente, que nunca cambia, donde todas las cosas son y están completas, en un perenne ahora, el cual solo se puede acceder por medio de la fe. Si queremos conocer y movernos en lo sobrenatural, necesitamos que las 3 dimensiones que lo componen no sean reveladas, pero además que podamos entenderlas. Ellas son fundamentales para tener entrada al poder sobrenatural de un Dios sobrenatural. Esas 3 dimensiones son fe, unción y gloria. En la Iglesia de Cristo ha habido movimientos legítimos del Espíritu Santo que han bendecido a miles y miles de personas, pero, como en todo movimiento, siempre hay gente que lleva una verdad al extremo, hasta convertirla en una atadura, que luego se convierte en dogma, que frena el mover del Espíritu Santo. La fe es una de esas verdades que suele ser malentendida. Hay personas que piensan que están viviendo en fe cuando en realidad no lo están. Desafortunadamente, la fe ha sido reducida a algo natural, cuando es sobrenatural. Así que comenzaré por definir lo que no es fe. ¿Qué no es fe? La fe no es presunción ni optimismo. Pueden parecerse a la fe, pero no son fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. Es pues la fe certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es la palabra hebrea emuna, que significa firmeza, seguridad, fidelidad, reino, veracidad, honradez, lealtad. Como vemos, cada uno de esos significados describe la naturaleza misma de Dios. Así que no se trata de presunción de optimismo. El factor que determina que el Señor actúe es el hecho de que Dios no puede mentir ni incumplir lo que ha prometido. Si Él lo ha dicho, pues usted tener la certeza y la convicción de que así será.
Fe es la mente del Espíritu Santo revelada al hombre para que opere y tenga dominio sobre esta dimensión de tiempo, espacio y materia. Ahora, fe es la garantía, la confirmación, el título de propiedad de las cosas que nosotros esperamos. Es la prueba de las cosas que nosotros no vemos y la convicción de su realidad. La fe percibe como un hecho real lo que no está revelado a los sentidos. Hebreos 11:1, traducido a la Biblia amplificada. El origen griego dice así: ahora la fe es la realidad del fundamento donde la esperanza radica y se establece. Es la realidad de todo lo que existe y ejerce control y dominio sobre las cosas que no vemos. Fe es la habilidad divina dada al hombre para rebasar el ámbito natural. Si Dios hubiese querido, desde el principio, que el hombre solo viviera en la dimensión natural, nunca le hubiera dado fe. Dios creó la dimensión natural, está en ella y fuera de ella, pero no está atado a ella. Dios fijó el tiempo a la tierra, pero cuando hizo al hombre puso eternidad en él para que pudiera vivir en las dos dimensiones, la natural y la sobrenatural. El ámbito invisible es superior al natural. Es la verdad por la que el mundo invisible domina al mundo visible en que vivimos. ¿Cuál es el conflicto de la mente del hombre? El hombre pretende definir a Dios desde el ámbito natural en que él se está desenvolviendo. Pero Dios es mucho más que tiempo, espacio y materia. Toda nuestra vida, circunstancias y problemas están relacionadas con la dimensión natural. El rompimiento viene cuando comenzamos a operar a través de la fe. No se conformen a este mundo, a este siglo, el cual fue creado y adaptado a sus tradiciones externas y superficiales. Romanos 12:2. Tiempo, espacio y materia solo pueden dominar en el ámbito natural. Para nosotros el ámbito natural es lo real, pero en la mente de Dios esta dimensión está sujeta a maldición. La naturaleza se ve arrasada por la maldición que fue puesta sobre ella después de la caída, y clama por la manifestación sobrenatural de los hijos de Dios. No debemos acomodarnos a una dimensión siempre cambiante. Nuestra fe necesita valorar valores absolutos como Jesús, su reino y su palabra. Todo aquello a la cual usted se conforma va a venir a ser su realidad. ¿Cuál es la diferencia entre la dimensión natural y la sobrenatural? El ámbito espiritual eterno, permanente y opera en un perenne ahora y presente continuo. Para entender mejor este concepto, diferenciemos la dimensión natural y la eternidad. La dimensión natural es como una línea recta que tiene un principio y un fin. La eternidad es un círculo, sin principio ni final. Cuando usted entra en la eternidad, todas las cosas son. Ese es el hábitat de Dios, donde no existe tiempo. Él puede traspasar al tiempo, no es donde vive, pero puede venir cuando quiera. Sin embargo, Él siempre habla de la existencia desde el ámbito eterno. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. La fe nos permite cruzar la línea del ámbito natural y alcanzar la eternidad. Nosotros tenemos que decidir en qué ámbito queremos vivir, en el ámbito del tiempo o en el ámbito de la eternidad. Si caminamos en la dimensión espiritual, recibiremos en el mundo natural todos los beneficios que Jesús proveyó a través de la cruz. En la dimensión espiritual, todo está hecho, todo está completo: salud, liberación, prosperidad, salvación, fortaleza, paz y todas las provisiones materiales, emocionales y espirituales que podamos necesitar en la tierra. Todo ya fue provisto por Jesús en la cruz. ¿Cómo podemos traerlas a la tierra? Únicamente por medio de la fe. ¿Qué representa la dimensión natural? Lo visible representa nuestro ambiente. Por eso necesitamos un rompimiento, traspasar la barrera del tiempo, del espacio y la materia, para salir de nuestro ambiente, donde el tiempo nos ha esclavizado a sus leyes. Necesitamos ser libres de las amarras que nos mantienen sujetos a los sentidos. No tenemos que oler o sentir, gustar, oír o ver para creer. Si sabemos que la fe es, entonces lo imposible será posible,
porque la fe tiene dominio y control sobre las leyes del tiempo, espacio y materia. Un ejemplo de esto es cuando vamos al banco para que financien nuestra casa. El banco estipula 30 años para completar el pago. Si hacemos las cuentas, al final de este tiempo habremos pagado 4 veces el valor inicial de la casa. Es este caso quien determinó el tiempo para completar el pago fue el banco. En este caso, fue el banco. Pero, ¿qué tal si nosotros determinamos el tiempo haciendo uso de nuestra fe y pagamos esa hipoteca en solo 5 años? Entonces, por nuestra fe, permitimos que Dios, de forma sobrenatural, traiga a nuestro mundo natural los recursos para no sujetarnos a una deuda por largo tiempo, sino para la provisión divina. Entonces rompemos las leyes del tiempo. Sujétese a la provisión y no a la deuda. Yo hago mis planes de acuerdo a la fe, no de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, el banco financia la hipoteca de mi casa a 30 años, pero yo creí que Dios podría pagar ese préstamo en solo 5 años. Hace un año yo declaré: Señor, estoy creyendo que mi casa se pagará por completo dentro de los próximos 5 años. Dios, yo no quiero vivir con deudas, así que te pido que pagues mi casa. Hace unos meses, uno de mis hijos espirituales de Brasil vino y me dijo: Pastor, acabo de cerrar un negocio y el Señor puso en mi corazón pagarle una casa. Este hombre no es excepcionalmente rico. Yo nunca le había mencionado nada acerca de este asunto, ni le había pedido que lo hiciera. Él siguió la dirección del Señor. En ese instante, lo que yo había creído se manifestó. La mayoría de la gente vive solo de acuerdo al tiempo. Cuando el banco les dice que les tomará 30 años pagar su casa, lo creen y hacen planes conforme a eso. Sin embargo, si hace planes conforme al mundo espiritual y no de acuerdo al mundo natural, usted podrá romper las leyes del tiempo. Veamos otro ejemplo. El médico le dice a una persona: la enfermedad que tienes es hereditaria. Sus abuelos la padecieron, también sus padres, y ahora usted la padece. El doctor le explica: sus padres murieron de cáncer y eso es genético. Le explica que tiene que someterse a un tratamiento doloroso, de por vida. Ahí usted tiene que tomar una decisión. Rompe la maldición y comienza a operar de acuerdo con la fe para recibir su sanidad, o se queda a esperar el desenlace que el médico le ha pronosticado. Aprópiese de lo que Jesús ya hizo. Eso es vivir por fe. Cuando Dios me habló de construir el actual templo, el Rey Jesús, con capacidad para 6.000 personas, todos los contratistas me dijeron que tomaría un mínimo de 5 años edificarlo. Sin embargo, yo le creí a Dios para construirlo en un lapso de 2 o 3 años. Y así fue. Él proveyó las finanzas, reunió a las personas adecuadas y terminamos en la edificación en 28 meses, dentro del tiempo que yo había creído. Allí mi fe rompió las leyes del tiempo. Si a mí me sucedió, a usted también puede ocurrirle. Solo tiene que decidirse y vivir por fe y no por vista. Probablemente usted refute: sí, para usted es fácil decirlo porque Dios le ha bendecido con dones, gracia y favor. Claro que sí, pero déjeme decirle que yo comencé como cualquiera de ustedes. Cuando Dios me habló de edificarle el santuario para 6.000 personas, me dijo que este se construiría sin deudas. Al recibir un estimado del costo de semejante construcción, le digo que tuve que estirar mi fe porque la suma total llegaba a 25.000 millones de dólares, entre terreno y edificación. En el momento que el Espíritu Santo me dio la orden de comenzar a construir, no tenía el dinero, solo tenía fe. Eso fue impactante porque nunca se había hecho algo así antes, menos en la comunidad latina. Pero pusimos manos a la obra, obedeciendo a Dios, cuando la realidad nos mostraba que solo teníamos $7.000 en el banco, que apenas cubrían el costo de las vigas del templo. Pero Dios, a través de sus profetas, me confirmó lo que había dicho. Fue entonces cuando recibí la promesa bíblica que me sostuvo durante toda la edificación. Primera de Reyes 17:14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la área de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Este verso se cumplió a cabalidad. En promedio pagábamos $5.000 mensuales y yo tenía que creer por ese monto cada mes,
Durante 28 meses pudimos experimentar la fidelidad de Dios, más allá de toda lógica humana, y Él nunca nos falló. Hubo varias ocasiones en que debíamos pagar cuentas de $8,000 y faltando 5 días para el vencimiento, solo teníamos 5,000 en el banco. Pero Dios fue fiel y nos proveyó más de $25 millones en menos de 2 años y medio. Tampoco fue que alguien ofrendó millones de dólares. La ofrenda más grande que recibimos fue de $250,000. El resto provino del esfuerzo unido en un pueblo fiel, al cual Dios bendijo para que ofrendara. Pagamos la construcción en efectivo y Dios nos usó millonarios, sino que lo hizo con empleados, obreros, profesionales, jóvenes y amas de casa, gente común y corriente, como usted y como yo. Él hizo esto para que su nombre fuera glorificado y pudiéramos anunciar a los 4 vientos que Él es el proveedor. Si lo hizo conmigo, también lo puede hacer con cualquiera que en Él crea. Esto ha servido de testimonio para que muchos entiendan que, cuando Dios dice algo y lo creemos, podemos considerarlo hecho. Hoy en día, muchos hijos espirituales y aún otros pastores han tomado este testimonio como ejemplo para edificar templos sin deuda. Dios lo está haciendo. Gloria a Dios. La fe es ahora. ¿Cuándo es el tiempo de la fe? La fe es ahora. La fe es el pasado y el futuro reunidos en el presente, lo cual constituye el ahora. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Dios no necesita el tiempo, Él habita en el ahora. No necesita el día ni la noche para orar, porque en el ámbito sobrenatural el pasado y el futuro se juntan en el presente. Desde el punto de vista de Dios, su futuro puede invadir su presente. Una de las razones por las que no vemos manifestaciones sobrenaturales en la iglesia, como milagros, señales y maravillas, es que todo esto toma lugar en el ahora y nosotros vivimos esperando que esas cosas sucedan en el futuro. Hay un gran número de hombres y mujeres de Dios que siempre hablan en futuro. Dicen que Dios traerá un avivamiento, que hará grandes milagros, que nos visitará con su gloria. Usan un lenguaje que constantemente está en el futuro, no en el ahora. La fe es ahora. Podemos creer que Dios está trayendo un avivamiento ahora, que Dios está haciendo milagros ahora, que la cosecha más grande de almas que jamás hayamos visto en la historia de la iglesia es para recogerlas ahora. La fe comprime el tiempo, por tanto, aquello que normalmente tomaría un año, lo hace en un día. Todo es de acuerdo con nuestra fe. La fe es el radar de Dios en el creyente para determinar la distancia y tiempo entre lo natural y lo sobrenatural, lo visible y lo invisible. Job 22:28. Determinarás asimismo una casa, y te serás firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Un día estaba orando en mi casa, antes de ir al servicio de nuestra iglesia, cuando el Espíritu Santo me dio lo siguiente: si mi pueblo cree en mi palabra, no habrá espíritu de enfermedad que le haga frente. Así lo creí y así le enseñé en el servicio y muchos milagros ocurrieron. Este es un testimonio que ilustra fielmente lo que estoy explicando. Cierto día me pidieron que orara por un bebé que había nacido con el sistema pulmonar colapsado. Tenía hemorragia cerebral. Además, sufría de retinopatía, con riesgo de ceguera permanente. Todas esas dolencias se habían originado por la cantidad de oxígeno que le habían suministrado al momento de nacer. En el hospital ya le habían hecho 5 transfusiones de sangre. Según los médicos, debía permanecer ingresado por tiempo indefinido hasta que se recuperara. Así que oré por el niño, declarando que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Una semana después, los médicos no tenían otras alternativas más que darle de alta al bebé, ya que estaba completamente curado y todo su sistema funcionando perfectamente normal, como si nada hubiese sucedido. En este caso, la ciencia misma tuvo que dar testimonio de la sanidad del niño, puesto que ellos tenían los resultados de antes y después. ¿Qué pasó allí? La madre activó su fe y comprimió el tiempo, superó todas las leyes naturales y activó sobre su hijo el poder sobrenatural.
La fe no es el futuro, porque la fe no va a ser, la fe es ahora. La mayor parte de creyentes conocen de dónde vinieron, algunos saben a dónde van, sin embargo, muy pocos creen lo que son ahora. Muchos no están conscientes de lo que Dios está haciendo y diciendo ahora. Cuando nos salimos de la fe para vivir según lo que vemos, el enemigo nos lleva a enfocarnos en los problemas, enfermedades y dificultades. Pero recordemos que todo eso es temporal. Por fe sabemos que todo está pasando y muriendo cada segundo. La enfermedad está pasando, la pobreza está pasando, la opresión en tu mente y la depresión están pasando. Por fe tenemos que creer que Dios está interviniendo ahora. Ahora es el tiempo de activar su fe. En este instante usted declare y designe el tiempo, la distancia para recibir su sanidad de ese cáncer o de esa enfermedad que lo está quejando. Declare que ese dinero que necesita aparecerá sobrenaturalmente. Declare un tiempo, que se puede ser 3 o 5 días, para que Dios haga ese milagro. Usted debe determinar el tiempo, Dios no lo va a hacer. Él ya dijo que usted está sano, que es próspero. Las cosas en el Espíritu ya son y están completas. Por eso el nombre de Dios es Yo soy el que soy. Él puso en nosotros la habilidad de determinar la distancia entre la dimensión de lo visible y lo invisible. Cuando usted habla, hay materia en su boca para crear por la palabra y activarla por medio de la fe en Dios. La definición de fe en el ahora. Si tomamos esta definición de fe, comenzaremos a ver las cosas como Dios las ve. Isaías 46, del 9 al 10. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Dios declara el final en el principio. Entonces, ¿cómo llegamos a la hora? En nuestra cultura estamos acostumbrados a ver las cosas desde la lógica humana. Quiero decir que nosotros, para llegar al final, debemos comenzar por el principio. No obstante, Dios primero termina algo antes de mostrarle a los hombres el comienzo. En otras palabras, nada es en este mundo si antes no ha sido determinado por Dios. Cuando la fe toca las cosas que no se ven, hace que tengamos convicción y nos persuade a esperarlas. La fe nos lleva a convertir las cosas que no se ven en algo cierto, algo que es real para nosotros. Y todo esto sucede no en el futuro, sino en el ahora. Si leemos la definición de fe de manera lógica, todavía hay algo que está por pasar. Hay algo que no ha sucedido. Hay algo que espera por el futuro. Pero en la eternidad Dios ya lo hizo. Ya formó órganos nuevos, huesos nuevos. Ya sanó enfermedades que para nosotros son incurables. Ya hizo milagros creativos. ¿Qué nos corresponde hacer? Solamente apropiarnos de ese milagro por fe ahora. En este instante lo reto a que active su fe para creer por sanidades, milagros que parecen imposibles que puedan pasar. Sin embargo, le recuerdo que no hay nada imposible para Dios. Lea por favor este testimonio que impulsará su fe. Este milagro ocurrió en medio de un servicio normal. Mientras enseñaba a la congregación acerca de la fe y les explicaba que la fe es ahora, siempre en tiempos presentes, entre los asistentes estaba una mujer que tenía 15 años enferma de sus 2 rodillas. Los médicos le habían diagnosticado que los ligamentos y cartílagos se habían destruido. Eso hacía que los dolores fueran insoportables y que requiriera una operación completa a la brevedad posible. Ese domingo, la mujer se aferró a su fe, decidió creerle a Dios y sus promesas irrefutables escritas en la Biblia. Ella dijo: siempre me habían dicho que la fe es para mañana, pero yo la tomo ahora, hoy. Dios mío, hoy Dios me crea 2 rodillas nuevas. Entonces el poder de Dios para crear vino sobre ella. Nadie la tocó. De repente sintió el impulso de salir corriendo hacia el altar. No sintió dolor alguno ni se quejó. Simplemente corrió. Tenía 2 rodillas nuevas. Lo que aquí ocurrió no fue una reparación de sus gastadas rodillas. Lo que sucedió fue un milagro de creación. Dios le puso un par de rodillas nuevas.
Así opera el poder sobrenatural de Dios. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos comenzó en la eternidad y nos terminó antes de darnos la forma actual que tenemos en este mundo. Llegamos a la hora a través de la fe de Dios. Por lo tanto, usted no tiene que andar buscando la fe porque Dios ya le dio su fe para que reciba todo lo que Él le prometió. Usted creará lo que no ve, solamente si lo mira a través de la fe del que ve. Y Dios sí ve. Él ve a su sanidad, su prosperidad y su felicidad, porque Él ya lo hizo. La fe se alimenta de lo imposible. Un creyente lleno de fe sobrenatural de Dios tiene una pasión ardiente por lo imposible y su fe se alimenta cuando enfrenta situaciones imposibles. Cuando Dios nos dio a cada uno nuestra medida de fe, un apetito por lo imposible viene a nuestro espíritu. Fuimos hechos para tener apetito por lo imposible. La fe percibe como un hecho real aquello que aún no es revelado a nuestros sentidos. La naturaleza de la fe no es para que sea revelada a los sentidos. Por eso es que cuando Dios nos manda a hacer algo, nunca le hayamos sentido, porque si tuviera sentido no sería sobrenatural. La mente carnal no puede ver lo invisible, por eso es como si no existiera. Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno. Romanos 12:3. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Todos los creyentes tienen fe? Sí, pero en diferente medida. La palabra de Dios nos confirma que todos tenemos fe, pero no todos tenemos la misma medida de fe. Dios llevará a un nivel de fe más grande a aquellos que hayan creído por cosas mayores y hayan hecho crecer su fe. Cuando llevamos nuestra medida de fe hasta el límite, entonces Él nos impulsa a un nivel mayor. Cuando elegimos permanecer confortables en un lugar donde nuestra fe no es retada, es posible que la medida de fe que tenemos se pierda, en lugar de aumentar. Si somos buenos mayordomos de la medida de fe que tenemos, Dios nos dará más. ¿Qué es una medida de fe? ¿A qué se refiere la Escritura cuando habla de medida? Una medida es la esfera de influencia y nivel de autoridad donde usted pone su fe a producir. El ser humano es capaz de influenciar, para bien o para mal. Un promedio de 10.000 personas durante su vida en el mundo espiritual, todo opera de acuerdo a niveles de autoridad. Por ejemplo, cada uno de nosotros ha recibido una medida de autoridad en la iglesia. La medida de fe que Dios le ha dado a cada uno de nosotros es para ser usada de manera efectiva conforme a su nivel de autoridad. Recuerde que si su medida de fe es suficiente para mover montañas o derribar fortalezas, en la misma proporción debería ser su nivel de autoridad. Debido a que cada uno le ha dado una medida de fe, nunca habrá una excusa para no creerle a Dios.